Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Hoy te traigo un tema que creo que te va a gustar. Venga, sorpréndeme. Pues es un tema que, bueno, lo primero, ya lo he compartido el artículo en este canal de difusión nuevo que tenemos de Telegram, que invito a los oyentes a unirse, en el que compartimos noticias de inteligencia artificial y tecnología. Poquitas, no agobiamos mucho, las que consideramos interesantes, y precisamente el tema de hoy lo he compartido en Telegram, pero bueno, para los oyentes que no están en nuestro canal o los que les da pereza leer artículos largos, porque este es un artículo larguito, creo que es interesante que te lo cuente. Este tema de hoy es de la Harvard Business Review, pero es de un tema que nos queda cercano, porque vamos a hablar del BBVA. El banco. El banco y cómo el banco ha implementado la IA en su organización, que es un modelo de implementación y de adopción de uso que, ya sabes, es el principal problema de las empresas. La gente usa la IA a nivel particular, ¿no? Lo usas, ahora te cuento un poco cómo lo usa la gente, aunque seguro que ya tienes una idea. Pero luego la adopción generalizada de la empresa cuesta muchísimo. Y aquí vamos a ver el procedimiento que han utilizado en el BBVA para que se convierta en un súper caso de éxito, diría yo. No, me encanta, sobre todo sabiendo también, bueno, los cursos justamente de la Business School que doy, es una de las noticias que siempre comento de casos de uso tempranos de la inteligencia artificial, que no sé si te acuerdas que dieron 3.000 licencias de ChatGPT al inicio, hace ya cuando salieron los GPTs. Eso es lo que te voy a contar. Vale. El paso a paso hasta fecha de hoy. Pues venga, va, cuéntame todo. ¡Empezamos! Bienvenido a Bit Digital, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Pues como te digo, tengo este artículo de la Harvard Business Review que está además escrito pues, por el equipo liderando la implementación de la IA en el BBVA y está muy interesante porque realmente creo que, lo hemos dicho muchas veces, pero además yo creo que lo hemos experimentado todos, bien en primera persona, bien comentando con amigos, colegas, ¿no? Se usa la IA en la empresa, pero adoptada de forma generalizada y con un procedimiento, pues quizás no tanto. Y la gracia es que en el BBVA lo que han conseguido es que se pase de utilizar, pues esto, de forma discreta y de forma paralela, que dicen que hay gente, ¿no? Que la forma en que se utiliza la IA en las empresas actualmente es tienes tu ordenador de trabajo abierto y en muchas empresas está prohibido o capado, ¿no? Por lo que yo escucho, los modelos de IA, el ChatGPT u otros. Y entonces, ¿qué haces? Pues te abres al lado, no hablo en primera persona, atención, pero sí, bueno, es un poco lo que explica el caso y es un poco lo que yo también he escuchado, ¿no? Te abres al lado tu PC personal o tu ordenador, o sea, o tu móvil o tu iPad y allí pues vas consultándole a tu amigo chat pues las dudas que tengas o el cómo escribes este email o el cómo tal. Con la problemática que eso implica. Sí, de traspaso de datos. Seguridad. Me parece que era Shadow o algo, Phantom algo, ¿no se llamaba esto? Phantomía o algo así, me parece Sí, que era el nombre técnico sí. Sí, pues bueno, se pueden escapar los datos, o sea, puedes soltar allí en un despiste algo que no deberías y sobre todo que la empresa no controla el flujo de la información. Bueno, pues sabiendo esto, es muy interesante el ver cómo han conseguido en el BBVA realmente que haya una adopción generalizada, ¿vale? Para evitar esta economía paralela de la IA. Que, ya te digo, hay informes que dicen que aunque solo el 40%, que ya lo hemos dicho muchas veces, solo el 40% de las empresas han contratado suscripciones oficiales a modelos de IA, ¿no? Tipo LLMs, en verdad, más del 90% de esas empresas utilizan regularmente la IA a título personal. O sea, los empleados, más del 90% lo usan, pero en verdad solo el 40% lo tienen como oficializado a través de la contratación de suscripciones. Y eso, ¿por qué pasa? Pues bueno, principalmente
porque las empresas les da miedo, ¿no? No descubro nada, creo que todo esto lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Pero un poco por poner el contexto, les da miedo el uso de la IA en un PC corporativo, con la información que hay, con el riesgo, ¿no? de la filtración de datos y principalmente, pues esto, hay mucha desconfianza, ¿vale? Y aquí viene lo que BBVA ha hecho de forma diferente, ¿vale? Primero, BBVA lo que ha hecho es basarse en 3 principios. Número 1, algo que te va a gustar porque es algo que nosotros decimos mucho. La IA es tu asistente, no viene a sustituirte, ¿vale? O sea, con lo cual ya tenemos a la IA como compañero. Esto es número 1 del enfoque del BBVA. Número 2, y este a mí me encanta, han dado a los empleados autonomía para innovar, pero a la vez les han hecho responsables de los resultados de esa innovación, ¿vale? Y aquí viene, bueno, pues esto, que ahora te lo cuento en detalle. ¿Recuerdas que lo habíamos comentado justo al principio, no? Habían soltado la IA, no de forma desorganizada, sino más bien muy organizada y de una forma controlada y muy innovadora, como te voy a contar, pero habían dado autoridad o libertad para crear GPTs. Sí, de eso me acuerdo. Y bueno, y ahí, pues, oye, los que somos innovadores, ¿no? A ti te incluyo, pues eso pues te da, te empodera, diría yo, ¿no? Si te permite tu organización crear GPTs, me parece brutal. Y en tercer lugar, han designado a los que llaman champions, ¿no? Y los wizards, o sea, los campeones y los magos, que son aquellos expertos y líderes que lo que harán será, o lo que han estado haciendo es difundir conocimientos y resolver problemas con sus homólogos. Y esto lo que ha hecho es convertir, que me encanta, o sea, apalancarse en la iniciativa particular, ¿vale? En la iniciativa de los empleados, que al final son los que conocen los procesos y los problemas del día a día, se han apalancado en el conocimiento de los empleados para utilizar la IA para simplificar y eficientar sus procesos. No, es interesante, porque también se apalancan justamente en la gente que más interés tiene en eficientar procesos, al típico que siempre le preguntas, oye, pues ¿cómo funciona esto? ¿O cómo tengo que configurar lo otro? Y que siempre lo sabe, ¿no? Porque es el que más tiempo dedica a indagar, a investigar sobre esta tecnología, quizá, ¿no? Y el que siempre ha de contestar todas las respuestas, ¿no? Pues ese sería, supongo, que el champion, ¿no? El wizard este que está hablando. Ahora te cuento, ¿no?, más información. Mira, en abril del 2024, para situarnos, 2024, estamos en el 2026, o sea, ahora hace 2 años. Sí. Realmente fueron de los pioneros. Cerraron un acuerdo con OpenAI, ¿vale? Y implementaron ChatGPT Enterprise en una nube segura y exclusiva para toda la empresa. Con lo cual, la estrategia está clara. O sea, al final, lo que hacen es descartar este uso peligroso y oculto y sin control para decir a todo el mundo, aquí tenéis la versión Plus de ChatGPT, podéis utilizarla en este entorno controlado. ¿Vale? A partir de ahí, han seguido todo un proceso. Tengamos en cuenta que es muy importante, porque esto yo lo he escuchado también a veces, y aquí te doy mi punto de vista personal, ¿no? Lo hemos hablado también a veces. Para utilizar la IA es muy importante tener los datos ordenados. Y el BBVA ya en su estrategia tenía muy presente la importancia de los datos, ¿no? Y ya había toda una parte de la organización enfocada en el data governance y reportando directamente al CEO. Porque si tú tienes en tu organización un lío de datos, implementar la IA te va a generar más lío todavía. Entonces, lo primero es que quizás hay que evaluar, ¿no? O sea, si yo voy a implementar la IA o digo, ostras, me parece súper interesante este procedimiento, me voy a tomar nota con cómo lo han hecho en el BBVA para, si tengo la ocasión en mi empresa, proponer una especie de implementación similar, antes yo recomendaría, y esto no viene en el artículo, esto te lo digo yo, evaluar la madurez digital de la empresa. Porque te puedes encontrar que es una empresa pues que no tiene los datos ordenados o que no tiene un nivel de digitalización básico, ¿no? Y entonces la IA pues genera más caos. Pero en el BBVA estaban en el momento perfecto y bueno, y entonces inicialmente se distribuyeron 3.000
me Eso lanzo, es lo que yo tenía en mente. Sí. Exacto, porque lo habíamos dicho hace mucho tiempo. 3.000 licencias. Ten en cuenta que son 3.000 licencias, pero son 125.000 empleados. Y esas 3.000 licencias se asignaron a estos que te digo que son los Champions, ¿vale? Y los Wizards. Los Champions fueron quienes distribuyeron estas licencias, ¿no? En sus áreas de responsabilidad, pero no necesariamente al más jefe, al más antiguo o... No. Aquellos que realmente veían que estaban más motivados y comprometidos con el compromiso, o te lo digo de otra manera, con la losa de que úsalo o piérdelo. O sea, o realmente usas esta licencia, este regalo que te estoy dando, ¿no? O sea, va con una responsabilidad este uso. O te la quito y se lo damos a alguien que realmente lo use bien, ¿no? Bueno, entonces, que lo use día a día. Que lo use, que le dé uso y que lo use y para que aporte. Construir, ¿no? Efectivamente. Aquí es muy importante el concepto de escasez. O sea, han generado este concepto de escasez de la IA, de las licencias, y además este enfoque o reconocimiento reputacional, porque claro, eres el champion, eres el wizard y tienes esta licencia y oye, aquí esto también en las corporaciones, ¿no? Es importante el reconocimiento reputacional. Sí, y de esta manera no quiero quedar mal, ¿no? Bueno, claro, es que es muy importante. Y entonces, bueno, pues esto generó realmente esta demanda de licencias y este interés por utilizarlas y el uso activo, ¿vale? Se dio prioridad a todos aquellos que creaban y compartían GPTs personalizados, ¿vale? Hemos hablado muchas veces de los GPTs, son como estas pequeñas apps que tú puedes configurar para los usos que quieras, ¿no? Y claro, esto provocó que se empezaron a generar toda una serie de GPTs desarrollados en base a casos de uso de valor que estaban viviendo los empleados, que además formaban los que tenían estas licencias, ¿no? Estos títulos de Champions, o formaban a sus compañeros, ¿no? En el uso de la IA, en el uso de los GPTs, a la vez los podían mejorar, a la vez estos GPTs eran valorados, o sea, el control sobre todo venía por las valoraciones de los GPTs en cuanto a utilidad, en cuanto, bueno, hay toda una serie de parámetros, ahora te cuento. Porque entiendo que estos GPTs, evidentemente, al ser internos, solo los podían utilizar gente interna del BBVA. Claro. Entonces, dependiendo de cuánta gente los utilizaba o de lo bueno que llegaba a ser el GPT en cuestión, ¿no? Variaba, porque claro, ahí te marca exactamente los usos que tiene. Y... Claro, así realmente lo que puedes ver es el valor que está generando, que siempre es el problema, ¿no? ¿La IA genera valor o no genera valor? ¿Cuánto me revierte en mi ROI, ¿no? Pues así se podría ver realmente el valor con las valoraciones, ¿no? De los empleados, de los que lo usaban, el valor de un poco toda la generación esta de GPTs y de casos de uso. Y a mí me parece muy interesante porque aquí hay un cambio fundamental en la responsabilidad de la innovación con la tecnología. Generalmente, en las grandes corporaciones, esta responsabilidad de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, lo hemos visto y lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Está delegada o liderada por los departamentos de tecnología, de IT, ¿no? Hay a menudo también involucrado el negocio, otros departamentos, ¿no? Más enfocados a negocio. Me refiero pues más ventas, ahora me estarán escuchando la gente de IT y me van a tirar de las orejas, pero me refiero más a, pues eso, enfocados a la parte de business, de ventas, ¿vale? Pues aquí lo que se ha hecho es al revés, o sea, dar esta capacidad de liderazgo, de innovación, de creación de los proyectos directamente a, bueno, toda la organización, ¿vale? Y sobre todo a quien tenía más interés, que es lo importante, ¿no? Claro. Y además con la losa esta que te digo de que igual te lo quito. Bueno, otra cosa que hicieron en paralelo fue dar formación. Y dar formación a los directivos, incluyendo al CEO. Porque lo que puede pasar es que si aparece una nueva tecnología y los directivos no la entienden, no la dominan, no ven el valor,
pues entonces van a ser un stopper. Y lo que necesitaban era que fueran impulsores. Con estos talleres, que fueron unos talleres obligatorios de 5 horas para 250 altos directivos, lo que consiguieron fue cambiar la percepción y hacerlos sentir como que lideraban la adopción en lugar de que era una marea que se les llevaba y que no controlaban, sino involucrarlos en todo este proceso. ¿Vale? Otra cosa que hicieron fue, como te decía, ¿no? Poner muy claro que con este uso de la IA hay también una responsabilidad y asegurarse que la IA no ejecutaba sola. O sea, no hablaban de agentes autónomos, sino de IAs asistentes, ¿vale? Y siempre el empleado, el humano, la persona, tenía que validar el trabajo o tiene que validar el trabajo. Con lo cual es mi responsabilidad, aunque yo me apoye en la IA, el asegurarme de que todo lo que estoy haciendo, los datos que estoy utilizando, las decisiones que estoy tomando son correctas, ¿vale? No vale escaquearse. Vale. Y todos los empleados, y esto me ha encantado porque es algo que yo creo que, bueno, yo siempre lo he reivindicado, ¿no? Muchas veces se dan formaciones en las empresas, pero estas formaciones, oye, ya nos conocemos todos. A veces, pues, te despistas un momento porque te llaman al móvil. Pues yo creo que las formaciones tienen que validarse con exámenes. Y es algo que hicieron. Les hacían superar un examen y firmar un documento de procedimientos en el que reconocían sus responsabilidades. De manera que te aseguras que el conocimiento ha calado. Bueno. Y bueno, lo que te hablaba de la puntuación de calidad de los GPTs, ¿no? Que se evaluaba en función de la seguridad, de la claridad, de la especificidad, del contexto. Bueno, tanto es que esto provocó que de estos 3.000 usuarios o licencias iniciales, ¿vale? Pasaron a 11.000 usuarios activos, se dice pronto, en menos de un año, con un 80% del uso procedente de prompts directos y a través del chat y un 20% utilizando los GPTs que habían creado los empleados. Y bueno, y ahora pues más del 83% de los empleados utiliza el sistema de forma semanal, con una media de 50 prompts por semana, que es muy superior, según explican, ¿no?, a otras implementaciones empresariales que han hecho desde OpenAI. ¿Vale? O sea, este artículo está redactado en colaboración de varios autores, ¿no? Y un poco pues tenemos la visión y los datos de distintos stakeholders en todo este procedimiento. Y aquí viene también una parte muy interesante, que es los usuarios han explicado que tienen un ahorro de tiempo medio de entre 2 y 5 horas a la semana. Vaya tela. Sí. Y se han creado más de 4.800 GPTs personalizados, que se utilizan 3 veces más que la media empresarial. Luego, en el artículo se explican un montón de ejemplos de diferentes departamentos, de adopción de uso, de ejemplos de resultados y ahorros de tiempos. Bueno, yo he puesto ya, ¿no?, este artículo, el link en el canal de difusión de Telegram. No quiero entrar súper al detalle, pero me parece como muy interesante porque es algo que siempre decimos, ¿no? Si te permite ahorrar tiempo, solo utilizando la IA como un asistente y de verdad dedicándole tiempo a aprender. Me gustaría ver, ¿te recuerdas aquel mapa que habíamos hablado de Anthropic, que había publicado Anthropic, de las distintas funcionalidades y el potencial que tenía la IA frente al uso que le estábamos dando? Sí, tanto pues que me acuerdo. Me gustaría verlo para el BBVA, porque creo que el panorama de aquel mapa... Bueno, llegarían un poco más al borde de ese mapa que estamos hablando, ¿no? Claro, un uso intensivo con buenos resultados. Bueno, y en conclusión, ¿vale? Te cierro un poco el tema y ahora me dices un poco qué te parece. Lo que han hecho es trabajar en 5 pasos. Y aquí yo invito a los oyentes a tomarse nota si están pensando en implementar la IA, que seguro que sí, en su organización y dicen, necesito un procedimiento porque yo tengo alguna persona cercana que además me lo ha comentado hace poco, que es que el problema es, ¿no?, si yo la IA ya la estoy poniendo, pero el problema es que no consigo que la gente la use de forma ordenada. Bueno, pues primero, 5 pasos. Primer paso, asegúrate de que el entorno sea seguro rápidamente. No te líes con burocracias, sino crea una interfaz que sea válida para toda la empresa y que venga
desde la dirección. O sea, el uso tiene que venir desde la dirección, porque si no van a haber bloqueos, siempre tienes algo más importante que hacer, que pararte a aprender, o sea, lo sabemos todo, y desde el buenismo, o sea, sin malicia ninguna, pero es que, claro, siempre vas a tope de mails y a tope de todo. Pues asegúrate que el entorno es seguro y que viene una instrucción directa desde arriba. Luego, asegúrate también de que el entorno es atractivo. Y aquí la escasez que decíamos, pues tuvo un papel muy importante. Pero una escasez que es eso, revisión. Te asigno la licencia y si no la usas te la quito y se la doy a otro, ¿vale? En función de cómo la usas y de cómo contribuyes a la comunidad. Uh-huh. Designa usuarios, tercero, designa usuarios avanzados para cada unidad. Estos usuarios tendrán que liderar las comunidades de práctica y difundir un poco los resultados. Y así habrá una colaboración generalizada y un aprendizaje colectivo, ¿vale? Cuarto, asegúrate de que los responsables sepan lo que están haciendo. Desde arriba, otra vez, o sea, los directivos de arriba abajo, toda la organización, pero sobre todo los directivos, que son los que luego a veces son stoppers, ¿no? Tienen que ser los impulsores, tienen que estar formados adecuadamente y tienen que entender el valor y lo que, hasta dónde les puede llevar. Y en los casos, en los talleres explicaban, un poco que les daban, les ayudaban a implementar y utilizar la IA pues con cosas muy concretas a nivel de dirección. Y 5, comprende que este proceso, en positivo, ¿no?, empodera a las personas y no las sustituye. Y que los empleados son los responsables del trabajo. Que la IA no va a escribir directamente y a pasar pedidos, esto lo digo yo, o no va a generar contratos sin que los humanos los revisen. Porque son los humanos los que tienen que... Los trabajadores, ¿no?, los empleados, somos o son los que tienen que responsabilizarse del resultado y de lo que sale. Uh-huh. Y bueno, y así básicamente pues es como han conseguido este caso de éxito que han llegado a publicar en la Harvard Business Review y que viene pues con cifras directamente de los informes internos del BBVA de mediados del 2025, con unos ahorros de tiempo espectaculares y bueno, yo creo que como modelo un poco a seguir. No sé qué te parece. Bueno, me parece bastante impactante y sobre todo me encanta porque creo que es una buena estrategia de implementación para cualquier empresa. Sí que es verdad que el BBVA es una gran empresa multinacional y igual todas las empresas no tienen esa capacidad para implementar modelos de forma masiva de inteligencia artificial. Pero yo creo que a pequeña escala también podría funcionar en una pequeña empresa, una mediana empresa, la misma estrategia. Creo que la estrategia de implementación es la forma más, es decir, que es el punto fuerte de todo lo que han hecho, tener ya desde el principio un camino claro marcado para andar ese camino, ¿no? Y después, otra cosa que me gusta mucho es la fe que han tenido en continuar, ¿no? En estar casi 3 años andando este camino, ¿no? Y sacando conclusiones de todo ello. A mí me gusta mucho porque justamente la gente no se da cuenta, pero aprender de inteligencia artificial es estar encima de la inteligencia artificial, ¿no? Es lo que digo yo siempre en los cursos, ¿no? Es un poco lo de surfear que siempre decimos, ¿no? Sí. Has de surfear y aprendes a surfear pues estando encima, apoyándote con la IA diariamente y usándola, porque es que si no, no aprendes, ¿no? Y a mí me parece clave el empoderar directamente al negocio, a los departamentos que usan, porque al final son los que de verdad saben los problemas con los que se encuentran, ¿no? Si tú generas un vídeo, sabes qué problemas tienes al generar ese vídeo. Si yo hago, no sé, un email, sé los problemas que tengo al generar ese email. Y estoy hablando de cosas muy, muy simples, ¿no? Pero, claro, claro, esto lo traspasas a un banco, pues es el usuario el que sabe dónde tiene las piedras en el camino, en sus procedimientos, en sus trabajos, y es mucho más fácil empoderar y dar esta facilidad de uso, formación, ¿no? Que además yo creo que esto, o sea, además de la eficiencia en el tiempo,
Creo que además esto genera una sensación de orgullo. Yo, si fuera uno de estos champions del BVA, estaría orgullosísima de mi trabajo, de poder compartir, que al final compartir, o sea, cuando das recibes más, ya lo sabes, y orgullo de pertenencia a una organización puntera que lidera la adopción de la IA como caso de uso, ¿no? Yo creo que habrán celebrado mucho el poder compartir este exitazo, que me parece también muy importante, porque al final también las personas, pues es bonito el saber que el esfuerzo que habrán hecho, que seguro que ha sido titánico, porque ¿cuántos te he dicho? 4.800 GPTs personalizados, Una imagínate. pasada, sí, una pasada. Imagínate. Y además, a mí lo que me gusta es justamente eso, ¿no? El uso que le están dando diariamente con todos los prompts que has comentado antes, diarios y tal, porque eso es una evidencia clara de que no paran de utilizarlo, ¿no? Y utilizándolo, yo vuelvo a lo mío, utilizándolo, a veces, mira, un ejemplo, ChatGPT sacó un modelo de vídeo que es Sora, y ahora lo acaban de sacar de ChatGPT, es decir, Sí. ya lo han quitado, ¿vale? Igual algunas de estas implementaciones también se apoyaban con algo de vídeo, con Sora, porque también eres de la misma casa, ¿no? Y al quitarlo, igual se han quedado huérfanas y se han tenido que buscar la vida con otra cosa para sustituirlo, ¿no? Igual han ido a modelos de Google, igual han ido a modelos chinos, pero como ya estaban metidos dentro del tema, pues ya han sabido saltar, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con los modelos de imagen. El modelo de imagen, el mejor de hoy en día, justamente es de ChatGPT, pero es de esta semana. Imagen 2 acaba de salir en ChatGPT, es una pasada, es brutal. Aquí un poquito granito de arena de la gente de diseño, ¿no? que nos sigue. Pues bueno, se ha puesto primero, por encima de Midjourney, por encima de todos. Una pasada. Bueno, el modelo de imagen de ChatGPT nunca ha estado así tan bien posicionado. Pues a veces pueden fallar cosas, otras veces te pueden ir mejor. Bueno, ahora ya están en este barco y simplemente por el hecho de estar en el barco vas probando cosas. Si te funcionan, perfecto. Si no, pues te vas a Google, te vas a los chinos, te vas a otro lado, ¿no? Y vas probando diferentes inteligencias artificiales, que lo suyo es estar ahí y estar probando. Exactamente. Bueno, déjame que cerremos este episodio dando las gracias a Jaime, ¿no? Que nos ha dado un toque con un pequeño bug que tenemos ahí en nuestra web, nuestra nueva web de bitdigital.es, que nada, os invito a visitarla, a ver si consigo quitar el bug antes de que o que Leia me quite el bug antes de que os conectéis. Sí. Pero muchas gracias porque nos ha escrito un mail dándonos un toque sobre esto. Oye, ayudarnos por favor a toda la comunidad. Si veis cualquier cosa nos mandáis mails, nos podéis poner los comentarios en el podcast y nosotros los leemos todos y tratamos de contestaros a todos. Y aprovecho para decir que tenemos ya en breve que cerrar la encuesta de las personalidades de la IA. Esta encuesta tan chula que estamos haciendo porque hemos detectado que, bueno, pues parece que cada modelo de IA, aunque ya sabemos que se adapta a cada uno, también tiene como de base su propia personalidad. Y entonces os pedimos ayuda para cumplimentar esta encuesta, que son nada, 1 minuto y medio, poquitas preguntas, diciendo los modelos que habéis utilizado y un poco cómo los percibís. Es una encuesta de percepción de personalidad de la IA, de la que luego queremos hacer un mapa con nuestra colaboración de nuestra amiga becaria Leia OpenCloud. Muy bien. En fin, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, darnos un me gusta si no lo habéis hecho todavía, compartir nuestros episodios y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los que publicamos. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a todos. Hasta otra. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.